Bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y sobre todo, mucha buena vibra. Yo por mi parte estoy emocionadísima de compartir este ratito con ustedes. Ya saben que me encanta conectar con mi comunidad, hablar de temas que nos interesan y sobre todo, sentirnos acompañados en este viaje que es la vida. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, y que, la verdad, a mí me ha tenido pensando bastante. Y es que, como ustedes saben, la vida de una figura pública no siempre es fácil. Estamos constantemente bajo el escrutinio y a veces algunas cosas se salen de control. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a hablar de Hande Erçel, la talentosísima actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo, y de unas fotos que se filtraron y que, según ella misma ha confesado, fue su peor error. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta historia, quiero recordarles algo súper importante. Si les gusta este tipo de contenido, si les interesa el mundo del espectáculo, las noticias de farándula, los chismes jugosos y todo lo que pasa detrás de cámaras, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y por supuesto, déjenme un like si les gusta el vídeo. Su apoyo es súper importante para mí. Cada like, cada comentario, cada suscripción es una inyección de energía que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Así que no se olviden de mostrarme su amor. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel, como les decía, es una de las actrices turcas más populares del momento. Su belleza, su talento y su carisma la han catapultado a la fama internacional. La hemos visto brillar en series como Hayat Ağak, El árbol de la vida, una de sus primeras incursiones en el mundo de la actuación donde demostró su potencial, Güneş İnkler, Hijas del Sol, que fue un trampolín importante para su carrera y donde comenzó a ganar notoriedad entre el público joven, y por supuesto, la que la lanzó al estrellato global, Sen Kalkapm, Llamas a mi puerta, donde compartió pantalla con el guapísimo Kerem Bürsin y donde, por cierto, surgió un romance que mantuvo a todos en vilo. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Cuánto nos emocionamos con su relación. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele suceder, la fama tiene su precio. Y en el caso de Hande ese precio se materializó en unas fotografías que salieron a la luz sin su consentimiento. Unas fotos que, según ella misma ha confesado, la hicieron sentir muy vulnerable y expuesta. Fue un golpe bajo, una traición a su intimidad que la afectó profundamente. La noticia de la filtración de estas fotografías corrió como la pólvora en las redes sociales. Los fans de Hande, por supuesto, se mostraron indignados y expresaron su apoyo incondicional a la actriz. We Stand With Hande se convirtió en trending topic mundial. Los fans se unieron para denunciar la violación de su privacidad y para exigir que se respetara su intimidad. Pero también, como suele suceder en estos casos, hubo quienes aprovecharon la situación para criticar y juzgar a Hande. Hay esa gente que siempre está dispuesta a echar leña al fuego. ¿Por qué será que algunos disfrutan tanto del sufrimiento ajeno? Es algo que nunca entenderé. Pero, ¿qué decían estas fotografías? Bueno, la verdad es que no eran imágenes escandalosas, ni mucho menos. Eran fotografías personales, íntimas, que Hande había tomado en la privacidad de su hogar, en un momento de relajación y despreocupación. Algunas la mostraban en ropa cómoda, sin maquillaje, disfrutando de un momento de tranquilidad. Otras, quizás, eran un poco más sugerentes, pero en ningún caso, algo que pudiera considerarse ofensivo o inapropiado. Imagínense una foto de ella leyendo un libro con una taza de té, o quizás probándose un nuevo vestido frente al espejo. Cosas que todas hacemos en la intimidad de nuestro hogar. El problema, por supuesto, no era el contenido de las fotos en sí, sino el hecho de que habían sido filtradas sin su consentimiento. Era una clara violación de su privacidad, una invasión a su intimidad. Y Hande comprensiblemente se sintió muy afectada. Fue como si alguien hubiera entrado a su casa sin permiso y hubiera rebuscado en sus cajones. Una sensación horrible, ¿verdad? En una entrevista que concedió poco después de que las fotos salieran a la luz, Hande habló abiertamente sobre lo que había sucedido. Con la voz entrecortada y visiblemente emocionada, la actriz confesó que se había sentido muy dolida y traicionada. Fue un momento muy difícil para mí, dijo. Sentí que mi privacidad había sido violada, que alguien había invadido mi espacio más íntimo.
Fue como si me hubieran desnudado frente a todo el mundo. Sus palabras resonaron en el corazón de miles de personas que se sintieron identificadas con su dolor. Y fue precisamente en esa entrevista donde Ande pronunció la frase que se convirtió en titular en todos los medios: este fue mi peor error. Pero, ¿a qué se refería Ande con esto? ¿Se refería a las fotografías en sí? ¿Se refería a haber confiado en alguien que la traicionó? ¿A haber sido demasiado ingenua? La verdad es que Ande no fue explícita al respecto. No dio detalles sobre cómo se habían filtrado las fotos, ni quién había sido el responsable. Se mantuvo discreta, quizás para proteger a alguien, o quizás porque todavía estaba procesando lo sucedido. Pero a juzgar por sus palabras, se puede deducir que se refería a haber bajado la guardia, a haber confiado en alguien que no se lo merecía. A lo mejor, se refería a haber permitido que alguien tuviera acceso a esas fotografías, sin ser consciente del riesgo que eso implicaba. Quizás confió en un amigo cercano, en un miembro de su equipo, o incluso en una pareja sentimental. Sea cual sea el caso, lo cierto es que Ande aprendió una valiosa lección. Una lección que, por desgracia, muchas figuras públicas tienen que aprender a la fuerza: que la privacidad es un bien muy preciado, y que hay que protegerla a toda costa. Que en este mundo tan conectado, donde todo se comparte y se viraliza en cuestión de segundos, es fundamental ser cauteloso y proteger nuestra intimidad. Este incidente, sin embargo, no logró apagar el brillo de Ande. Al contrario, la hizo aún más fuerte y resiliente. La actriz, lejos de esconderse o avergonzarse, decidió enfrentar la situación con valentía y determinación. Siguió trabajando, siguió brillando en la pantalla, y siguió conquistando corazones en todo el mundo. Demostró que no iba a permitir que este incidente definiera su carrera ni su vida personal. De hecho, después de este episodio, Ande se involucró aún más en la defensa de la privacidad y la seguridad en línea. Se convirtió en una activista en contra del acoso cibernético y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Utilizó su plataforma para concienciar a sus seguidores sobre la importancia de proteger su privacidad y de denunciar cualquier tipo de abuso en línea. Se unió a campañas contra el ciberacoso y se convirtió en una voz para aquellos que han sufrido situaciones similares. La historia de Ande Ercel es un claro ejemplo de que la fama no lo es todo. Que detrás de las luces, las cámaras y el glamour, hay personas de carne y hueso con sentimientos y emociones. Personas que también son vulnerables y que también cometen errores. Que también sufren, que también lloran, que también se sienten traicionadas. Y es que, ¿quién no ha cometido un error en su vida? Todos en algún momento u otro hemos tomado decisiones equivocadas, hemos confiado en personas que no lo merecían, hemos dicho cosas que no debíamos decir. Pero lo importante es aprender de esos errores, levantarnos y seguir adelante. No quedarnos estancados en el pasado, sino utilizar esas experiencias para crecer y fortalecernos. Ande Ercel, sin duda, es un ejemplo de superación y resiliencia. A pesar de haber sufrido una dolorosa violación de su privacidad, logró salir adelante y convertirse en una inspiración para miles de personas en todo el mundo. Demostró que la adversidad puede ser una oportunidad para crecer y para convertirse en una mejor versión de uno mismo. Y es que al final, lo que realmente importa no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos ante ello. Y Ande demostró que es una mujer fuerte, valiente y decidida, capaz de superar cualquier obstáculo que se le presente. Una mujer que ha sabido convertir el dolor en fuerza y la vulnerabilidad en un mensaje de empoderamiento. Además, este incidente puso de manifiesto la importancia de la privacidad en la era digital. Nos recordó que debemos ser conscientes de los riesgos que existen en línea, y que debemos tomar medidas para proteger nuestra información personal. Que debemos ser selectivos con lo que compartimos en redes sociales y que debemos desconfiar de las personas que nos piden información personal. Así que, mis amores, la historia de Ande Ercel nos deja una gran lección: la importancia de proteger nuestra privacidad, de ser conscientes de los riesgos que existen en el mundo digital, y sobre todo, de ser resilientes y no dejarnos vencer por las adversidades. Y recuerden, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. No permitan que los errores del pasado definan su futuro. Utilicen esas experiencias para crecer y para convertirse en personas más fuertes y sabias. Bueno, mis amores, espero que este vídeo les haya gustado. Hemos hablado sobre la historia de Ande Ercel, la filtración de sus fotografías y su confesión sobre su peor error.
Hemos aprendido sobre la importancia de la privacidad, la resiliencia y la superación personal. He intentado profundizar en el tema, analizarlo desde diferentes perspectivas y ofrecerles una reflexión que vaya más allá del simple chisme de farándula. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Así que gracias por estar siempre ahí. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la filtración de las fotografías de Amber Heard? ¿Creen que las figuras públicas tienen derecho a la privacidad? ¿Han vivido alguna situación similar en la que se hayan sentido vulnerables o expuestos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero crear un espacio de diálogo donde podamos compartir nuestras experiencias y aprender unos de otros. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Ahí comparto contenido exclusivo y me mantengo en contacto con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Les mando un beso enorme y un abrazo apretado. Cuídense mucho y sean felices. Hasta la próxima. Y recuerden siempre brillar con luz propia. Los quiero.